ver si esto ya se está conectando. Bueno, vamos a comenzar. Hola, buenas tardes a todos, gustos en saludarlo. Ya veo mucha gente saludando. Hola, ¿cómo están? Como todos los miércoles o algunos miércoles, estamos acá en nuestro espacio 30 minutos con Victus, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Y les habla Carolina Díaz, de acá de la sede de Victus en Miami, desde la cálida ciudad de Miami, aunque ahora estamos con unas temperaturas un poco más bajas y bien agradables, donde les vamos a estar hablando de un tema súper interesante el día de hoy, como lo es la nefropatía diabética. Para el día de hoy nos va a estar acompañando nuestra especialista, la doctora Fabiola García. La doctora ya se está conectando. Vamos a ver si ya yo la veo por acá. Déjame darle acceso a la doctora mientras conversamos acá. A ver, listo. A ver, ya la doctora debe estar por conectarse. Como les decía, mientras se conecta la doctora, aquí ya tenemos a la doctora. ¿Cómo está, doctora? Gusto en saludarla. La estaba presentando justamente en este momento. La doctora Fabiola, ella es especialista en el tema que vamos a estar hablando hoy, como lo es la nefropatía diabética. La doctora es magíster en nutrición clínica de la Universidad de Anuac Norte, México, ¿no? Si está bien pronunciado, perfecto. Sí, sí, Aparte perfecto. de eso, también la doctora es especialista en diabetes de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, es especialista en paciente renal. Y por eso me encanta conversar con usted y gracias por su tiempo el día de hoy para hablar de este tema súper interesante. Como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad silenciosa que cuando ya da alerta de algún daño ya ha progresado bastante en el tiempo, ¿no? Incluso se habla de cifras alarmantes en el mundo, hasta un 8%, ¿no? De los pacientes en el mundo pueden sufrir de diabetes. Y una de las principales, digamos, consecuencias de las diabetes no tratadas a lo largo de los años es la nefropatía diabética. Por eso, doctora, usted Exactamente. como especialista, cuéntenos el día de hoy. Adelante, bienvenida. Le cedo el espacio para que nos hable un poco de esto. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Y sí, la realidad es que conocemos que tanto la enfermedad de diabetes como la enfermedad renal son enfermedades silenciosas. Por lo tanto, las prevalencias o los números que tenemos registrados están subestimados. Las prevalencias son mucho más elevadas de lo que pensamos. Efectivamente, sabemos que el 8% de la población a nivel mundial tiene diabetes. Esto es aproximadamente 450 millones de personas diagnosticadas que conocemos con diabetes. Y de estos millones de personas, el 40% desarrolla una nefropatía diabética. Sabemos que la diabetes es la primer causa de enfermedad renal a nivel mundial. Entonces, las cifras son muy, muy alarmantes. Casi la mitad de los pacientes con diabetes van a desarrollar un daño renal que finalmente van a terminar en un tratamiento sustitutivo renal, lo cual es bastante complicado, Caro. Sí, sí, no. Entiendo, ¿no? Y de verdad muchas personas no saben, no saben ni siquiera que la que la están padeciendo o no saben lo que tengo o precisamente no le tomo en cuenta esos signos de alarma que me está dando el cuerpo y un poquito de dulce hoy, un poquito de dulce mañana, no, después agarro el tratamiento y a medida que van progresando los años y no controlamos esas glicemias en sangre, van ocurriendo este tipo de daños. Exactamente, totalmente. Aquí hay algo bien importante que mencionar. No es lo mismo o no se desarrolla a nivel fisiopatológico de la misma forma una enfermedad renal que una enfermedad renal proveniente de diabetes. Esto es bien, bien diferente porque la nefropatía diabética es una complicación microvascular. Uh -huh, Sabemos que la diabetes, los niveles incrementados de azúcar en sangre van dañando a nivel macro y microvascular. uh -huh. A nivel microvascular van lastimando todos estos pequeñitos vasos sanguíneos, entre ellos los del riñón, lo que va generando este daño que finaliza en una enfermedad renal
que ya es complicada y el daño renal no es reversible. Una enfermedad renal crónica, digo, es la aguda, por supuesto que se revierte, es un episodio agudo y se revierte, pero una enfermedad renal, una nefropatía diabética que se va desencadenando y desarrollando de manera primaria por toda esta glucosa, por todo este azúcar que tiene la sangre y va evolucionando, ya no es reversible. Entonces es algo bien, bien complicado. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de daño renal, ¿no? Tenemos el daño funcional en la función del riñón, que esto está hablando de una tasa de filtrado glomerular disminuida. Y también se habla y se tiene que evaluar la parte estructural, que el daño del riñón ya va siendo a nivel estructura. En cuanto a la definición, por ejemplo, o los estadios, etapas de la enfermedad renal, es bien importante que las conozcamos como nutriólogos para tener las herramientas diagnósticas, para nosotros poder ir evaluando si nuestro paciente está en un riesgo de desarrollar una enfermedad renal, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito cómo es el riñón o por qué pasa todo esto. Claro. Entonces, a nivel de aorta, la aorta va a irrigar sangre por medio de diferentes capilares. Esta arteria aorta se va segmentando en diferentes capilares, diferentes arterias, arteriolas, lo cual va a desembocar en el riñón en una arteriola aferente. Esto es bien importante mencionar un poco como la estructura para que a lo largo de la plática entendamos y conozcamos un poquito mejor. Entonces, esta arteriola aferente va a empezar a irrigar al riñón y se va a formar un penacho de capilares, que es el glomérulo. Y este penacho, el objetivo que tiene, que son muchos, muchos capilares enrollados, el objetivo que tiene es que haya una mayor área de contacto. ¿Entre qué y qué? Entre la sangre y la orina. Entonces, ahí es donde empieza el proceso de filtrado. A través de una membrana de filtrado en el glomérulo, esta membrana es como la barrera que va a definir qué se queda en la sangre, qué se va a reabsorber a la sangre y qué se va a ir por orina. Es una de las muchísimas funciones que tiene de importancia el riñón. Entonces, aquí es bien importante porque en estos estadios de nefropatía diabética, que hay unos estadios clínicos de Mogensen, que nos habla de diferentes etapas. Tenemos 5 etapas en el estadio de Mogensen. La etapa 1 es donde empieza esta hipertrofia y empieza una hiperfiltración. El 40% de los pacientes que empiezan con una nefropatía diabética empiezan a hiperfiltrar. ¿Por qué se hiperfiltra? Entonces, este es un dato sumamente importante porque luego podemos pensar que el paciente está filtrando bien. Sin embargo, no, puede estar hiperfiltrando. ¿Cuál sería una hiperfiltración o cómo podríamos darnos cuenta de una hiperfiltración? Con una tasa de filtrado glomerular arriba de 150. Entonces, la primera etapa de daño renal a nivel de nefropatía diabética es una hiperfiltración. El riñón, a través de esta arteriola aferente, que acuérdense que es la que conecta con el riñón y empieza a formar este penacho de capilares en donde se hace toda la filtración, empieza a recibir mucho azúcar. El umbral de glucosa del riñón es hasta 180. Si nosotros estamos con una glucosa capilar arriba de 180, ya estamos lastimando la microvascularización, incluyendo el riñón. Entonces, en el momento en que empezamos a tener mucho azúcar en el riñón empieza a filtrar más, empieza a trabajar más, porque está recibiendo demasiada azúcar. Entonces, es la primera etapa del estadio de Mogensen. Empieza a haber un hiperfiltrado glomerular. Una vez que hay un hiperfiltrado, yo siempre les pongo como ejemplo a mis pacientes, imagínense que tenemos una barrera de cartón. Entonces, yo en esta barrera de cartón empiezo a echar un poco de agua con una manguera. Excelente ejemplo, sí. ¿No? Entonces, empiezo a echar un poquito de agua, pues la barrera va a estar fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Exacto, con el agua. Pero ¿qué pasa si yo a esa manguera le meto presión y le meto picos simulando el azúcar, ¿no? Esta barrera, pues se va a romper. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo siempre va a buscar adaptarse. ¿Qué hace el cuerpo? Pues voy a hacer más gruesa esta barrera. Voy a hacer más grueso este cartón para no romperme.
En el momento en que se hace más grueso, justamente es la segunda etapa de Mogensen, que es el engrosamiento de la membrana. Se engrosa esta membrana para evitar romperse, pero el problema es que cuando se engrosa, esta membrana tiene poritos. Y cuando se empieza a engrosar la membrana, se empieza a ampliar. Entonces, estos poros, de ser una barrera fuerte y delgada, se empiezan a hacer más grandes, más fuertes, más fibróticos, empieza a ser una fibrosis. Exactamente. Y empiezan a pasar moléculas que no deberían de pasar, tanto por el tamaño de los poros como por la carga, porque todo en el riñón empieza a cambiar. Cuando se empieza a ampliar, entonces ya pasamos a una etapa albúmina por esta filtración. Entonces, cuando empezamos a tirar albúmina, empezamos a lastimar aún más el riñón. ¿Por qué? Porque estos picos de los que hablamos ya están pasando por esa barrera. Y al estar pasando estos picos, tanto de glucosa como de proteína, se empieza a ampliar todavía más y creamos un síndrome nefrótico. El síndrome es cuando ya nosotros 3.5 gramos tenemos un síndrome nefrótico, significa que ya tenemos una proteinuria muy avanzada y esto significa que estamos tirando mucha albúmina. Esto se acompaña de edema y se acompaña de un incremento en la presión arterial. Yo ya no puedo estar filtre Creo que tengo y un tire, poquito de y mi problema con barrera la ya se señal. engrosó y aún así viene toda esta carga de moléculas que yo ya no puedo filtrar y viene una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Claro. Ay, Caro, te estoy perdiendo un poquito, no te escucho muy bien. Sí, yo también estoy teniendo como un poquito de problemas con la señal. Se está cortando un poco. Yo también la veo un poco entrecortada. Ahora te estoy viendo un poco mejor. Yo veo mejor, yo veo Ya, bien. ya se ve mejor. Ok, perfecto. Sí. Por ahora nos estamos viendo mejor. No sé qué dicen las personas que nos están escuchando. Ya, ahí se está Tú como que dime, Caro. aclarando la imagen. Perfecto, ahora sí, por un Tú dime. momento comencé a ver la imagen un poco pixelada, pero ya lo veo bastante mejor. Perfecto. Escuché Sí lo que estábamos se pudo hablando escuchar todo del... esto que mencioné. Bueno, llegué a escuchar hasta cuando estábamos hablando de los 3.5 gramos de proteína en 24 horas de estos pacientes, que es como ya el alerta de que de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí me escucha? Claro. Bueno, dice que se frisa un poco, que está un ¿Tú no me poco escuchas a mí? mejor. Si podría repetir la... Sí, yo te escucho. Pero te veo muy, muy pixelada. Creo que es su señal. Ok, la Vamos a mía. esperar a ver unos minutos, a ver. Claro. En caso que no podamos restablecer la comunicación, cerraríamos y volveríamos a comenzar. Pero por ahora te estoy viendo bastante bien y vamos a tener que, vamos a ver si la podemos continuar. Nos Claro que sí. comentaban si podía volver a hacer la explicación de la albúmina. Ah, claro, por supuesto. Ujú. Hablábamos de las etapas. Infórmenme, por favor, si se corta. Veo aquí que siguen comentando. Yo me corto, qué pena. Y tengo aquí perfecta la señal. Está muy, muy extraño. Está cerca de la toma de... Sí, a ver, denme oportunidad me voy a intentar mover, Ok. a ver si se mejora. Ahí te veo perfecto. Por ahora te estoy viendo bastante bien. A ver, voy a irme justo al lado de la red para ver si ahí no tenemos ningún Al lado problema. así pegadita para que no se nos Pegadita, no se pegadita. nos vaya a ir. ¿Vale? Bien. Entonces me van, por favor, avisando para que se pueda ver. La veo bastante mejor ahora. Sí, igual ya nos están diciendo que se ve bastante bien. Excelente. Muy bien. Les pido una enorme disculpa. No, Ya me ha pasado esto. Okay. Yo llegué a escuchar hasta la explicación donde hablábamos de los 3.5 gramos de proteínas que se perdían en 24 horas y comenzamos a hablar de la pérdida de albúmina y esa relación que ocurría
Entonces, no sé si nos puede volver a repetir ese pedacito Por para las supuesto que personas que sí. no lo escucharon. Ujú. Claro que sí, lo resumo un poquito, pero sí es bien importante que esto quede bien claro. Si no conocemos el funcionamiento, la estructura y la fisiopatología, no se puede saber qué hacer con esos pacientes. Entonces, los estadios de Mogensen incluso los incluí como parte de la bibliografía que te mandé, Caro, esto va a estar Sí. disponible. Sí, y Entonces, gracias tenemos... que lo mencione, porque a lo largo de este live quizá vamos a mencionar algunas bibliografías importantes y la autora muy amablemente me las compartió. Posiblemente van a estar, no el día de hoy, sino van a estar el día de mañana disponible. Al momento de subir el post, se pueden ir a la bio del Instagram de Victus y ahí van a poder descargar toda esta información, todas estas guías que vamos a ir hablando a lo largo del live. Adelante. Perfecto, Ujú. excelente. Entonces, bueno, en manera de resumen, los estadios de Mogensen nos hablan de 5 etapas. La primera etapa, el riñón va a estar hiperfiltrando. Ujú. ¿Por qué? Porque va a estar recibiendo mucho azúcar y el riñón va a necesitar filtrar más porque le está entrando más azúcar. Entonces, recuerden que esta barrera que yo lo simulaba como una barrera de cartón, si nosotros le colocamos agua, pues el cartón va a aguantar, pero si yo meto esta agua a presión y aparte le meto cristales que simulan el azúcar y Ujú. este chorro de agua simularía, por ejemplo, una presión arterial elevada, esta barrera en mecanismo de defensa se va a empezar a hacer más gruesa y se va a empezar a hacer una fibrosis, porque si no se rompe y los Claro, riñones reventarían y eso no se puede permitir en el cuerpo va a buscar claro. adaptarse. Entonces, en el momento en que se empieza a engrosar, no solamente cuando nosotros engrosamos, se empieza a perder este filtrado Ujú. en donde hay una barrera que realmente protege que no entren moléculas grandes. Entonces, esta barrera se empieza a engrosar y se empieza a abrir de manera que empieza a haber una microalbuminuria, se empieza a perder orina, se empieza a perder albúmina por la orina, porque ya Ajá, empieza a pasar entre la sangre y la orina, ya esta barrera ya no empieza a ser funcional, ya empieza a haber un daño en la estructura. claro. Una microalbuminuria es cuando nosotros perdemos por orina a 30 miligramos en 24 horas. Entonces, esta es la etapa 3 de Mogensen. La etapa 2 es el engrosamiento, la etapa 3 es cuando ya empieza a haber esta pérdida de albúmina y la etapa 4 es cuando ya empieza a haber una macroalbuminuria. Se empieza a perder arriba de 300 miligramos en 24 horas de Ujú. albúmina. Esto ya es una Ujú. macroalbuminuria. Entonces, la barrera se sigue dañando, sigue habiendo esta pérdida de cristales con una glucosa elevada, este paso de proteínas que no deberían de pasar por ahí en tanta cantidad que siguen dañando y dañando y dañando esta membrana hasta que llegamos a una falla renal, que ya sería la etapa 5. Entonces, esto es hablando de una progresión de enfermedad renal cuando hablamos específicamente de diabetes. Sin embargo, hay una clasificación también de en qué estadio se encuentra mi Exacto. paciente en cuanto a daño renal. Y aquí se toman en cuenta dos aspectos. Uno, la parte de la filtración glomerular. La enfermedad renal como tal se define como una pérdida de funcionalidad o de estructura renal y si hablamos de funcionalidad es una tasa de filtrado glomerular abajo de 60 durante 3 meses. Entonces, cuando yo tengo un estadio renal en donde se encuentre la tasa de filtrado abajo de 60 durante 3 meses, yo estoy hablando de una enfermedad renal crónica. Ujú. Un estadio 5 ya sería una falla renal en donde mi tasa de filtrado está abajo de 15. El segundo punto que se toma en cuenta justamente es la pérdida de proteína. Y hablamos de A1, A2 y A3. A1 es abajo de 30 miligramos de albúmina en 24 horas Ujú. y A2 es entre 30 y 300 y A3 es arriba de 300. Y acuérdense que un síndrome nefrótico, estamos hablando de una pérdida de proteína de 3.5 gramos de proteína En en 24 horas. 24 Ujú. horas. Ujú. Exactamente. No, y de verdad fantástico y gracias por la explicación, porque yo creo que más claro imposible y decir que, bueno, no lo puedo postergar porque ese daño está ocurriendo y a veces nos damos cuenta es cuando ya lo vemos, cuando ya vemos esa pérdida de proteínas por la orina. Y hablando un poco y que la gente tampoco entre en pánico y que nos está escuchando, ¿cómo es esa etiología? No es Ok, que, ajá, bien, perfecto. Tenemos diferentes factores de riesgo.
para desarrollar una enfermedad renal. Tenemos factores que nos hacen más susceptibles, como son, por ejemplo, la edad. Sabemos que a mayor edad, más pérdida celular, más pérdida de nefronas, y las nefronas no se reponen. Entonces, Exacto. la edad es un factor de susceptibilidad y la hiperglicemia es un factor de susceptibilidad. En el momento en que yo soy diagnosticado con diabetes tipo 1, en ese momento empieza ese factor susceptible de que necesito controlar mis niveles de glucosa a temprano plazo para evitar un daño renal finalmente en unos años, porque hay que recordar que tenemos una memoria metabólica. Yo necesito controlar mis niveles de glucosa por esta memoria que el cuerpo va a recordar y el daño queda, pero no progresa, puede detenerse y manifestarse años después. Y tenemos los factores de riesgo que son de progresión. Por ejemplo, una hipertensión arterial es un factor de riesgo. La primera, ¿no? Y yo creo que es la que más alerta y más debemos estar pendientes. Totalmente, porque es esta presión que yo le voy a colocar a esta membrana que va a obligar a la membrana a adaptarse y hacerse más gruesa, más fibrosa, y empieza a abrirse y todas estas complicaciones que van a perder, ¿no? Los factores de dietéticos, la alimentación es un factor importantísimo para evitar una progresión. El tabaquismo es un factor de riesgo porque daña la microvascularización. La obesidad es otro factor de riesgo. Entonces, vendría como esta parte del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Es un tratamiento integral, en donde yo necesito cuidar cada uno de estos factores para evitar y prevenir un daño renal a largo o mediano plazo, ¿no? Y por eso es bien importante hacer como una alerta. Y bueno, como decimos, lo tengo en el libro, bueno, obesidad, dislipidemia, hipertensión, lo tengo, ¿no? Y tú dices, bueno, empiezo a entrar en pánico y hay varias aristas, ¿no? Y una de las principales y que sería importante resaltar es el inicio del tratamiento cuando ya comienza a haber una progresión a esta enfermedad nutricionalmente. ¿Cómo sería el inicio de este tratamiento? Claro que sí. Bueno, lo primero es la detección, ¿no? Entonces, en el momento en que yo detecto que mi paciente está hiperfiltrando o está con una tasa de filtrado arriba de 150, o mi paciente está hipofiltrando, que ya estoy abajo de 60. Sí, entonces, primero es medir la tasa de filtrado glomerular, y yo les recomiendo mucho que bajen la aplicación de National Kidney Foundation. Ahí viene la fórmula de KDEPI, que es la más recomendada. Se puede medir con cistatina y con creatinina o únicamente con creatinina, pero toma en cuenta otros factores como edad, género, raza, y esto es bien importante. Una vez que yo tomé mi tasa de filtrado glomerular, tengo que pedir una relación albúmina-creatinina. No se necesita una recolección de orina para un diagnóstico. Sin embargo, si yo veo que mi paciente en un EGO, en un examen general de orina, está tirando proteína, pido una relación y son los mismos parámetros, 30, 300 y macro arriba de 300. Y si yo lo tengo positivo, necesito ver si hay un daño estructural, que esto evidentemente en el momento en que yo reviso estos tres criterios y veo que algo no está bien, en ese momento se tiene que canalizar con nefrología para que hagan su parte. Claro. Ahora, una vez que yo diagnostiqué, y otra cosa, perdón, es que es bien importante. Los pacientes con diabetes generalmente empiezan a generar un daño a nivel renal, toda esta membrana que menciono, a los 5, 10 o 15 años de diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente con enfermedad renal, con diabetes, que ya tiene 20 años de evolución, por supuesto que le voy a cuidar el riñón desde el principio, incluso desde el diagnóstico de diabetes. En ese momento, mi labor como profesional no es solamente cuidar la glucosa, es cuidar la salud general. Y si yo sé que es probable por esta diabetes que mi paciente empiece a generar daño renal, tengo que empezar a cuidar el riñón desde un inicio. Claro. Ahora, ¿cómo lo cuido? Primero, mi control de glucosa. Mi control de glucosa se tiene que adaptar las metas glucémicas dependiendo de mi paciente. Si mi paciente no es la misma meta glicémica que yo le voy a colocar a un paciente de 70 años que ya está, por ejemplo, con hemodiálisis, hipertensión, ya tuvo 3 infartos y que está con insulina, que tiene riesgo de hipoglicemia, a un paciente de
40 años que tiene diabetes tipo 2 sin alguna otra comorbilidad. Entonces son diferentes, hay que irlas adaptando dependiendo del paciente y el riesgo que tenga de una hipoglicemia. Entonces, un control intensivo es una hemoglobina glucosilada de abajo de 6.5. De 6.5, exactamente. Un control para pacientes que ya tienen comorbilidad de edad muy avanzada o diabetes de larga duración es una hemoglobina glucosilada abajo de 8. Entonces, eso es lo primero. Luego, tengo que controlar mi presión arterial. ¿Cuáles son las cifras de control de presión arterial? En un paciente con nefropatía diabética o que esté con albuminuria, se recomienda una presión de 130 a 180. Okay. Para un paciente que no tiene microalbuminuria, se recomienda de 140 a 190. Ahora, otra parte bien importante en el paciente con diabetes y nefropatía diabética o que está con este indicio de situación renal, hay que prevenir la desnutrición de mi paciente. Si yo no prevengo que mi paciente se desnutra y en el momento en que mi paciente entre a un tratamiento sustitutivo renal, mi paciente va a tener muchísimos síntomas, muchísimas complicaciones, no va a tolerar las terapias sustitutivas. Entonces, mi paciente necesita estar bien fuerte, bien nutrido desde el principio. Entonces, el estado nutricional tiene que ser intacto en cuanto a prevenir un desgaste energético proteico. ¿Cómo hago esto? Con suficiente energía. Es uno de los puntos, porque son muchos. Pero en resumen, una suficiente energía. ¿Cuánto es suficiente? 30 a 35 calorías por kilo de peso ideal de mi paciente. Obviamente ajustado. Si mi paciente tiene desnutrición, pues me voy por el rango más el siguiente es, claro, no llevarlo tan rápidamente al peso que el paciente debería tener, pero sí hacer el primer escalón. Exacto. Para que el aporte no sea tan alto, ¿no? Exacto. Y si mi paciente, por ejemplo, tiene obesidad, pues no me voy a ir a 35 kilocalorías por kilo. Claro. ¿No? Busco también que pierda un poco de masa grasa, particularmente, hay que vigilar muy bien, porque la pérdida de masa grasa va a disminuir este estado inflamatorio que el paciente tiene, pero hay que cuidar el músculo. Entonces, depende, pero para prevenir un desgaste energético proteico, evitar una desnutrición y en un paciente renal con diabetes de 30 a 35 kilocalorías por kilo. Si es un paciente que ya está en terapia sustitutiva, puede ser más. Yo tengo pacientes con 45 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Es mucha la cantidad de alimento que consumen porque su cuerpo les está pidiendo recuperación en un tratamiento sustitutivo. Y allí es cuando entramos a la parte de la suplementación. Pero un poco para estos pacientes que todavía no han entrado en esa terapia de reemplazo, también es importante y le pregunto, porque muchas veces no comas carbohidratos, pero cómete todas las proteínas que encuentres y cómete todo lo demás que encuentres. Entonces también viene el otro lado que son los excesos. Y sin querer seguimos dañando el riñón. Me controlé la glicemia, pero estoy haciendo un daño renal por la carga de proteína. Sí. Entonces, esto es algo bien importante, Caro, lo que comentas, porque eso nos enseñan mucho en diabetes, ¿no? Tenemos que cuidar carbohidratos, pero cuidado, hay que cuidar la calidad de carbohidratos. No es lo mismo dar carbohidratos refinados, hidratos de carbono refinados a hidratos de carbono complejos. La respuesta glicémica no va a ser la misma y el cuidado en la inflamación, sistema inmune y todos los órganos no va a ser la misma. Claro. Entonces hay que tener cuidado porque tendemos mucho a que el paciente con diabetes quitamos gran parte de carbohidratos y damos mucha proteína. ¿Y el riñón? Cuidado con el riñón. El riñón tiene que cuidarse desde el principio, porque esto se tiende a hacer mucho. No se preocupe, no tiene carbohidratos la proteína, coma la proteína que quiera. Puede comer 3, 4 pechugas de pollo. No, y se comen hasta 3 gramos por kilogramo de peso en un día, que es muchísimo. Entonces, cuidado, hay que saber, hay que darle la dosis que requiere el paciente en cada uno de sus nutrimentos. No podemos subirnos tanto en proteína porque se ha visto, y de hecho les subí algunos artículos, les compartí algunos artículos, Caro, que de que la dieta hiperproteica
en un paciente que está con daño renal, incrementa el flujo sanguíneo a nivel glomerular, incrementa la tasa de filtrado glomerular por esta hiperfiltración, incrementa la proteinuria e incrementa el catabolismo proteico. Entonces, yo estoy logrando con una dieta hiperproteica en un paciente renal que mi paciente, como se podría decir, como que utilice más proteínas, pero de manera atrofiada, que no las utilice para fisiológicamente. Se activan sistemas en donde esta proteína como que se quema, por así decirlo, no se utiliza de buena forma, disminuye la síntesis de albúmina y generamos que el paciente tenga más daño renal porque está tirando más proteína. Claro, y el filtrado a millón. No, y es importante, y ahí nos ponían que, claro, es así, todo es un balance, y yo creo que todos los excesos son malos. Todos los excesos, así sea la mejor proteína, a la larga va a ocasionar un daño. Todo es dañino, exactamente. Y hablando un poco de esto, cuando ya el paciente, digamos, hizo una progresión a una falla renal, que para poder eliminar esa cantidad de toxinas en la sangre, que ya el riñón, precisamente por eso que explicaba, ya el filtrado no es ideal, que se someten a estas terapias de reemplazo, bien sea diálisis peritoneal, es totalmente distinto, ¿no? El abordaje, porque ya el aumento de tanto de proteínas y de carbohidratos cambia para precisamente prevenir el alto catabolismo que tienen estos pacientes y que no me hagan un síndrome de desgaste, o muchas veces ya llegan con un síndrome de desgaste por el alto catabolismo que tienen y las pérdidas que tienen estos pacientes. ¿Cómo sería el abordaje nutricional ya cuando tengo un paciente en esta terapia? Perfecto, Caro. Mira, en un paciente que ya está con tratamiento sustitutivo hay que evaluar muchas variables, pero de manera, en resumen, hay que cuidar el aporte proteico. ¿Por qué? Porque el tratamiento sustitutivo ya me está ayudando a hacer la parte del riñón. Pero al hacer esta parte del riñón, también se va mucha proteína. Se sabe que aproximadamente se pierden entre 9 o 22 gramos de proteína, hablando específicamente de hemodiálisis por sesión. Hay que hacer una reposición proteica para evitar y prevenir un desgaste proteico. Esta parte es bien importante. Entonces, se cuida mucho la parte de proteína, obviamente sodio, fósforo, potasio. Es todo un tema y es bien importante conocer, porque el tratamiento renal, yo le llamo como el antiguo y el actual, nos habla de cosas muy distintas. Teníamos mucho miedo anteriormente de darle, por ejemplo, al paciente aguacate, porque es altísimo en potasio, papa, leguminosas, oleaginosas, nada de almendras, cacahuate. Integrales, cosas integrales, ¿no? Integrales, porque tiene tiene fósforo. Sí, pero entonces, ¿qué le doy? Claro. ¿No? Entonces, ahorita se está hablando mucho y hay mucha bibliografía y se está viendo mucho la parte de una dieta basada en plantas. Que es sí, va a ser una dieta probablemente un poco alta en fósforo, un poco alta en fósforo si hablamos de integrales y de leguminosas y de semillas. Sin embargo, las proporciones que nutren contra la cantidad de fósforo o potasio que tienen se compensa. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo doy a mi paciente 30 gramos de carne, le voy a dar un aproximado de 40, 50, 60 calorías, pero si yo le doy esta misma cantidad en nueces, le voy a dar mucho más energía, mucho más nutrición. Entonces, no se trata tampoco de, entonces ya le puedo dar de todo. Hay que tener un balance. Yo les recomiendo mucho que dentro de su plan de equivalencias también coloquen el fósforo, el sodio, el potasio por grupo de alimento para que tengan los valores adecuados. Pero sí podemos dar una variedad de alimentos, no hay que ser tan restrictivos, porque si no mi paciente se desnutre. Y sobre todo recordar que estos pacientes que están en terapia de reemplazo tienen pérdidas altísimas durante las terapias, pueden perder hasta 8 gramos de proteína en una después del tratamiento de postdiálisis, y
y por eso también a veces hablamos un poco de lo que es la suplementación nutricional, porque Claro. muchas veces estos pacientes, y más que usted, que nadie lo sabe, terminan con fatiga, no quiero comer, me cambia el sabor de los alimentos. ¿Y qué hago? Tengo que también, no puedo darle esa carga calórica de repente, te tienes que comer esto porque tienes que alcanzar las pérdidas que acabas de perder. Entonces, por eso también hacemos un poco lo que es la suplementación nutricional. En este caso, bueno, con estos pacientes con enterexia renal que tiene ese aporte de proteínas de 20 Ujú. gramos y ese alto aporte de calorías en poco volumen que ayuda a la reconstitución de estos pacientes. Exactamente, eso es bien importante, Ujú, porque aparte, perdóname, Caro, la parte de el compensar, tú estás perdiendo, yo te ujú, compenso, pero aquí entran también una parte bien importante, el paciente va a querer comer o no, porque el paciente ujú. justamente cuando tenemos un desgaste energético proteico y particularmente la insuficiencia renal como tal, vamos a estar acumulando sustancias urémicas. Y Claro, esta uremia genera anorexia, modificación en el sabor de los sí, alimentos. Entonces, eh, muchas veces se recomienda que el paciente consuma los alimentos de mayor forma en la mañana, porque hay estudios que muestran que el paciente con enfermedad renal va perdiendo apetito alrededor del día. Entonces, si yo le doy lo más que pueda de nutrición, si yo nutro lo más que pueda a mi paciente en la mañana, voy a poder compensar un poco esa pérdida de apetito en la noche. Y después de un tratamiento sustitutivo renal, muchas veces me preguntan, ¿es que tú qué recomiendas más, que sea antes o que sea después? Yo lo que les menciono mucho es lo que el paciente quiera también. claro. Hay que evaluar al paciente. No le puedo dar a fuerza a mi paciente un alimento en específico, un suplemento específico, pues porque el paciente sí, lo va a vomitar o luego lo va a odiar y ya no lo va a querer en un momento en donde realmente lo necesite. Entonces, es mucho de ver con el paciente, darle, por ejemplo, una colación muy Claro. nutritiva, alta en verdura, fruta, cereal integral, oleaginosas, leguminosas, antes del tratamiento sustitutivo. Y cuando salga el tratamiento sustitutivo, que tome un suplemento para Claro. reposición proteica. No, O puede ser. y Ujú. qué bueno que lo mencionas porque como todo va evolucionando a lo largo del tiempo, hace mucho tiempo nuestro suplemento interextral era en lata, entonces tú lo abrías y tenías que tomártelo, pero incluso aquí tengo una botella, ahora tiene una tapita de rosca y yo Ujú. puedo ir tomando precisamente porque me puedo fatigar, estoy cansado, pero a lo largo en pequeñas tomas, por lo menos va a permitirle que pueda alcanzar esa pérdida o alcanzar a tomarse en la cantidad o el volumen que le va a aportar las calorías necesarias para quizás tener esa reposición que ha perdido durante el tratamiento. Totalmente. En No, tratamiento sustitutivo renal hay que buscar mucho esa compensación de toda la pérdida que está teniendo, pero hay que evaluar muchos aspectos en cuanto al tipo de tratamiento sustitutivo renal, ver el paciente qué tanto apetito tiene, no tiene apetito, por qué no tiene apetito, hay que ver cómo están los laboratorios. Entonces, por ejemplo, el BUN es una excelente medición para ver si le estoy dando de más o de menos proteína a mi paciente. Es una claro, excelente herramienta. Entonces, un parámetro, por ejemplo, en donde estaríamos viendo que en un paciente prediálisis le estoy dando un aporte adecuado de proteína, sería 20. Pues si yo tengo un claro. PUN en 20, bien, voy bien con la proteína. Si en un, y si Y en un, hablando un poco uh-huh. de eso, nos habían hecho una pregunta anteriormente que hasta cuándo sería hiperproteica la dieta, hasta qué Ah, valor para estos pacientes estamos hablando de una dieta hiperproteica. Creo que la pregunta hacía referencia un poco con cuando ya la persona es diabética, ¿no? ok, perfecto, bien. Si yo tengo un paciente con diabetes y con insuficiencia renal, depende. Si yo tengo una tasa de filtrado arriba de 30, se recomienda que mi dieta sea de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo. Si yo doy arriba de 1, ya es hiperproteica y ya Ok, no es recomendable. Si yo tengo una tasa de filtrado abajo de 30, se recomienda de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de proteína. Acuérdense que es por kilogramos de peso ideal, ideal, exacto. que O es tomando en ajustado, cuenta el índice de masa corporal en 23. claro. Y en un tratamiento sustitutivo renal, obviamente incrementa este requerimiento. Se recomienda de 1 a 1,2 por kilo. Sin embargo, hay pacientes que requieren más.
Si yo veo que en un paciente que tengo con terapia sustitutiva renal, mi BUN está en 20, cuidado, Claro. le estoy dando muy poca proteína. Lo ideal en el paciente, en un BUN de un nitrógeno sanguíneo, en mi paciente que ya está en tratamiento sustitutivo es de 40 a 60. Entonces, si yo le estoy, y si está en 100, le estoy dando mucha proteína, cuidado. Si Claro. estoy en 20, le estoy dando poca. Entonces, acuérdense que las guías son eso, son una guía, no son la ley. La ley es Exacto. el paciente. Hay que ir viendo el paciente cómo tolera, cómo se siente, si le gusta la dieta, si disfruta la dieta, basándonos en eso, en laboratorios, en síntomas que tenga el paciente, en signos clínicos, en toda la clínica y todo lo que conlleva un ser humano que es un paciente, basándote en eso vas haciendo ajustes con Claro. las guías, irte guiando, pero al mismo tiempo adaptado. Todo debe de ser Exacto. siempre adaptado al paciente. Ahora, doctora, y nos preguntaban también más adelante pacientes bariátricos, diabéticos, que le recomiendan dietas altas en proteínas. Fue Ok. una de las preguntas que logré anotar. Bien, siempre en la nutrición y en la medicina, siempre necesitamos evaluar, y creo que es en toda la vida en general, el riesgo y el beneficio. Ujú. Si yo necesito someter a un paciente a una cirugía bariátrica porque ya tiene mucha comorbilidad, porque tiene un exceso de peso que ya está afectando los órganos, nos surge bajarlo de peso para hacerle una cirugía cardiovascular, etcétera, ok, el riesgo que tiene mi paciente vale y equivale a ese beneficio. Mi beneficio va Claro. a ser mayor. Le puedo dar una dieta hiperproteica que es hiperproteica, cuidado, ¿no? Hay que estar evaluando el riñón. Hay que ver que no le estemos dando mucha carga a ese riñón con una dieta hiperproteica en bariatría. ¿En bariatría se recomienda lo hiperproteico? Sí. ¿Por qué? Pues, pero también hay que ir evaluando que mi paciente no esté perdiendo masa muscular. Claro. Siempre se va a perder algo de músculo, pero que no sea más del 30% de pérdida de masa muscular en No, bariatría, y yo creo ¿no? que también hay que ver con qué peso estás trabajando. Mm. Si es un paciente bariátrico, en qué estado está ese paciente y qué peso, porque eso va a ir cambiando a medida que el paciente vaya perdiendo peso. Si voy por peso ajustado, por mi peso ideal, y yo creo que eso también es como importante tomarlo en cuenta. Exactamente, que justamente en bariatría y en pacientes con obesidad se toma en cuenta el peso ajustado Ujú. para la proteína. Entonces, Exacto. y eso es importante porque si yo tomo el peso real, le voy a dar 5 gramos por kilo del Exacto, o peso sea, ajustado. Entonces, hay que tener aunque le dé mucho cuidado con eso. 0,8, yo me estoy pasando realmente de lo Ujú, que es la proteína. No, ujú. excelente, y quizás que yo sé que no hemos excedido un poco de tiempo, pero este tema es tan interesante y en una oportunidad creo que lo conversamos. Yo creo que más adelante sería súper interesante hacer algo como mitos y verdades del tratamiento nutricional en estos pacientes, porque a veces uno lee una cosa, otros dicen otras cosas, incluso he visto en las personas que nos están preguntando que hablan mucho de las dietas keto. No, le Ujú. doy una dieta keto, pero que sí es buena, pero que no es buena. Entonces, es bien interesante Cuidado, lo que he logrado leer. Exactamente. ¿no? Y quizás como para ir cerrando, yo dejo que hable un poquito de estas dietas en este tipo de pacientes que son tan delicados de tratar. Claro, por supuesto. Dieta cetogénica es el boom de ahorita, ¿no? Ujú. Dieta cetogénica, ayuno intermitente, ok, ¿funcionan o no funcionan? ¿Para qué paciente sí, para qué paciente no? No es para todos, hay que tener cuidado. Para una dieta cetogénica en tratamiento para diabetes hay que evaluar mi riesgo y mi beneficio. ¿Qué tipo de medicamentos tiene mi paciente? Si está con secretagogos o está con insulina, puede tener muchísimo riesgo de hipoglicemias y por Ujú. supuesto que no se recomienda. Y Claro. aparte debe de ser un tratamiento menor a 6 meses con el objetivo de lograr mi meta. Si yo quiero que mi paciente pierda peso, y tiene diabetes, depende del medicamento, depende Ujú. de si el paciente quiere o no quiere, depende de mi funcionalidad renal. Tengo que hacerle un análisis completo a mi paciente para ver que su riñón, su hígado estén intactos y que no haya tenido, por ejemplo, Sobre todo el hígado, que a veces olvidamos el hígado y cuidamos otras cosas y al final perjudicamos otra con las dislipidemas. exacto. Entonces, para todo, la nutrición es medicinal y Ujú. puede ser medicinal o puede ser enfermedad.
la nutrición no es cualquier cosa, hay que tenerle mucho, mucho cuidado y que el paciente esté bien asesorado en cuanto a cuáles son las opciones, porque llegan luego los pacientes con muchas dudas. Es que yo he escuchado esto y esto y esto y esto. El profesional de la salud, el nutriólogo, tiene que encargarse de aclarar las dudas del paciente y elegir de la mano del paciente cuál es su mejor tratamiento, con las opciones que se tienen que sean saludables para él y que no lo vayan a orillar a un peor daño. Entonces, todo siempre debe de ser negociado con el paciente y a la vez que sean planes de alimentación benéficos para el paciente. Exactamente. No, bueno, de verdad que me pudiese quedar conversando contigo, doctora, toda la tarde porque el tema es súper interesante. Yo creo que vamos a dejar, como decimos nosotros, tela que cortar para a uno próximo. Claro. Y bueno, agradecerle su tiempo, su espacio para conversar todo esto con nosotros el día de hoy. Sí, esto preguntan si va a quedar grabado, después pueden verlo en Victus, en la parte donde están los posts, van a encontrar en el IGTV este video con tan excelente información para lo que es el manejo de estos pacientes. Y una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y bueno, que tengan ya feliz y bonita semana. Caro, muchísimas gracias. Gracias a todos y espero que les haya funcionado y servido. Si tienen cualquier duda, cualquier cosa, pueden seguirme también en redes sociales y ahí yo puedo contestarles si quieren algún artículo en específico, cualquier cosa que necesiten, yo estoy para servirles y apoyarles. Gracias, doctora, claro que sí. Y recuerden, mañana lo que hablamos de estas guías y la información de la doctora la van a encontrar disponible en la bio de Victus y ahí van a poder descargar toda esa información y estos estudios maravillosos que hablan un poco más a fondo de todo esto. Exactamente. Bueno, cuídense mucho. Feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye.